He visto mujeres que despiertan algo en los hombres que ni ellos mismos entienden. Y he descifrado los 3 secretos que ellas aplican para que los hombres las persigan, las extrañen y se enamoren con locura. ¿Y sabes por qué la mayoría no logra eso? Porque intentan enamorar desde la manipulación, no desde la devoción. Por eso, a unas las persiguen y a otras las olvidan sin mirar atrás. Y el primer secreto por el que ellos se quedan pensando en una mujer, incluso cuando intentan olvidarla, es porque ella sabe cómo alimentar su deseo hasta convertirlo en adicción. ¿Sabes qué hacen muchas mujeres cuando un hombre les gusta? Se vuelven una notificación constante. Buenos días, buenas noches, fotos de café, indirectas disfrazadas de historias en Instagram. Y creen que así él las recordará, cuando en realidad lo único que logra es que deje de verlas. Porque lo que abunda se vuelve paisaje, y lo que se entrega sin misterio deja de ser deseo para convertirse en rutina. El miedo a no parecer suficiente, a no ser deseada otra vez, las empuja a llenar vacíos con presencia. Pero el exceso de presencia asfixia, y nada mata el deseo más rápido que la sensación de que te tiene segura. No lo digo por crueldad, lo digo porque lo he visto. Mujeres agotadas de darlo todo mientras él se aleja sin razón aparente, como si su alma, al no encontrar misterio, perdiera el rumbo. Y entonces, ellas creen que fallaron cuando solo olvidaron algo básico, que el deseo no habita en lo que se tiene, sino en lo que aún no se alcanza. El arte está en estar sin estar, en habitar su mente sin ocupar su espacio. El secreto no es desaparecer, sino dejar rastros. La fragancia en una bufanda, una palabra tuya que resuene en sus pensamientos cuando nadie más lo escucha, una frase que se le quede pegada al alma como una melodía vieja. Es saber marcharte justo cuando él más se sentía acompañado, para que entienda que lo que extraña no es tu cuerpo, sino la emoción que lo envolvía cuando tú estabas cerca. Porque el deseo se construye con pequeñas ausencias estratégicas. Ver cómo otras viven lo que tú soñabas tener duele. Pero cuando aprendes a no mendigar atención y hacerla que se deja sentir incluso en el silencio, algo cambia. Ya no compites por ser vista. Ahora haces que él se pregunte por qué no puede dejar de pensar en ti. Eso es lo que hacen las mujeres inolvidables. No se esconden, se vuelven presencia emocional, incluso en la distancia. Recuerdo una historia que siempre me ha fascinado. Una mujer solía enviarle a su amante una carta cada vez que se despedían. No eran cartas largas ni románticas, apenas unas líneas. A veces solo escribía: «No olvides cómo me reí anoche». Él las guardaba todas, y cada vez que las leía, el deseo lo consumía más que cualquier encuentro físico. Ella sabía usar el lenguaje del ausente. Cada palabra suya era una promesa, un eco, un hechizo que lo mantenía atado a su recuerdo. Pero claro, hay un riesgo. Si usas la ausencia sin intención, si desapareces sin dejar una huella emocional poderosa, él simplemente aprenderá a vivir sin ti. Por eso, antes de intentar desaparecer, necesitas aprender lo que viene a continuación: el espejo emocional. Porque el verdadero poder no está solo en que te extrañe, sino en que al pensarte, se vea a sí mismo reflejado en ti. ¿Sabes qué hacen muchas mujeres cuando quieren que él las vea de verdad? Se esfuerzan por lucir perfectas, se comparan con otras, se analizan frente al espejo, se buscan arrugas que antes no estaban, o se repiten frente al reflejo frases motivacionales que no sienten reales. Y aún así, él parece mirar a través de ellas, como si su cuerpo no bastara para encenderle la mente. Y no es que no seas hermosa, es que él ya ha visto cientos de versiones hermosas, pero casi nunca ha visto a alguien que lo entienda sin palabras. A veces, la obsesión no nace de la piel, sino del reflejo emocional que le devuelves cuando lo miras como si lo conocieras desde antes. El miedo a envejecer, a perder ese brillo que una vez te hizo sentir poderosa, puede ser cruel. Pero más cruel aún es descubrir que tu cuerpo no es lo que lo retiene, sino lo que siente cuando cree que tú puedes ver
lo que nadie más percibe. Ahí está la ironía. Todas quieren que las vean, pero las mujeres que ellos persiguen son las que los hacen sentirse vistos. Cuando entiendes eso, ya no buscas ser perfecta. Aprendes a mirar distinto, no para analizar, sino para descifrar. Lo observas hablar y percibes los silencios entre sus palabras. Notas el brillo extraño en sus ojos cuando toca un tema del que nunca habla. Repites sus propias frases, pero con una intención distinta, como si sus pensamientos te pertenecieran desde hace tiempo. Y ahí es donde el vínculo cambia, porque ya no eres otra mujer. Eres la única que parece entender lo que ni él mismo logra explicar. Y sí, claro que duele ver cómo otras viven lo que tú soñabas tener, pero la diferencia está en cómo te haces sentir necesaria sin pedirlo. No eres su terapeuta, ni su salvación. Eres ese espejo que lo seduce con ternura y misterio, que le devuelve su reflejo más humano y más vulnerable. El tipo de mujer que, sin decirlo, le enseña que el deseo más profundo no está en poseerte, sino en comprenderte. Hay una escena en 50 sombras liberadas que lo ilustra perfectamente. Ella lo observa después de una discusión, cuando él finalmente baja la guardia. No lo interrumpe, no lo cuestiona, solo lo mira, con esa mezcla de compasión y deseo que solo una mujer verdaderamente enamorada puede tener. Él le levanta la vista y por un instante se ve reflejado en ella, no como el hombre que manda, sino como el que teme perderla. Esa mirada lo desarma más que cualquier cuerpo desnudo. Ese es el poder del espejo emocional. El deseo nace, no del control, sino de la rendición. Pero cuidado, si reflejas demasiado, si te pierdes en sus emociones hasta olvidar las tuyas, lo que lograrás no será amor, sino dependencia. Y eso, créeme, puede volverse una catástrofe, porque antes de reflejarlo, necesitas descubrir quién eres tú frente a tu propio espejo. Ya llegaste hasta aquí, y eso ya te diferencia del resto, porque ahora sabes que no se trata de hablar más, sino de saberse ausentar con propósito. Tampoco de fingir empatía, sino de convertirte en ese espejo emocional donde él se reconoce sin poder descifrarte. Has aprendido a dejar rastros en su mente, no migajas, a tocar su ego y su vulnerabilidad sin romper ninguno de los dos. Y si llegaste hasta este punto, es porque estás lista para dominar el arte final, el control emocional milimétrico, donde tú dejas de reaccionar para empezar a dirigir el ritmo exacto de la obsesión. ¿Sabes qué pasa cuando una mujer reacciona demasiado rápido? Que él aprende a leerla. Cada gesto, cada cambio de humor, cada palabra que sale de su boca se vuelve predecible. Y lo predecible no seduce, se acostumbra. Muchas caen en esa competencia silenciosa con otras mujeres, esa guerra disimulada por quien logra captar su atención más tiempo, quien logra la respuesta más rápida o el mensaje más dulce. Pero mientras unas se desesperan por no ser ignoradas, las mujeres que los enloquecen son las que saben mantener la calma, incluso cuando todo dentro de ellas grita por hacerlo reaccionar. Y es curioso, ¿no? Nos enseñaron que expresar emociones era valentía, pero nadie nos explicó que administrarlas era poder, que no es frialdad lo que los enloquece, sino ese control sereno que los confunde. Porque cuando él no logra descifrar si lo extrañas o lo estás superando, empieza a pensar en ti más de lo que quiere admitir. Y ese pensamiento, ese no saber, es el principio del deseo más peligroso, el que nace del misterio emocional. La diferencia está en que tú no buscas controlarlo a él. Controlas lo que él provoca en ti. Respiras antes de responder, sonríes donde otras reclamarían, callas justo cuando su ego espera tu reacción. Ese silencio, ese dominio tan sutil, se vuelve un arma de seducción invisible, porque el deseo, igual que el fuego, no se aviva soplando fuerte, sino sabiendo cuándo no hacerlo. Y recuerda lo que ya viste. El lenguaje del ausente le da espacio al anhelo. El espejo emocional lo hace sentirse comprendido. Pero este punto, este control emocional milimétrico,
Es el que hace que se quede atrapado sin entender por qué. Lo desconcierta ver que no lo persigues, que no compites, que puedes estar frente a él y aún así mantenerte en tu centro, sin dejarte arrastrar por lo que esperas o temes. Y sí, el miedo a no volver a enamorarte con intensidad puede rondar en tu mente. Pero cuando aprendes a no reaccionar por necesidad, sino a responder desde la elección, él no solo te desea, te respeta, te admira. Y eso, en un hombre, es rendición disfrazada de obsesión. Piensa en una mujer como Mónica Bellucci en su madurez. No necesita gritar ni exigir atención. Su poder no está en la edad ni en el cuerpo, sino en esa calma tan femenina que parece saber algo que el resto ignora. Esa elegancia emocional que no se inmuta ante la competencia, que deja que el resto corra mientras ella solo camina, segura de que será alcanzada. Ese es el tipo de control que los desarma, el que no nace de la rigidez, sino de la paz. Porque cuando una mujer domina su mundo interior, se vuelve un imán para el deseo masculino más profundo, aquel que no busca solo poseer, sino entender. Y aquí es donde todo se une. El misterio que lo hace pensar en ti cuando no estás, el reflejo emocional que lo conecta a su propia alma, y ese control que lo obliga a perseguirte sin entender por qué. Y es aquí donde todo se une, amor, porque el lenguaje del ausente deja su eco, el espejo emocional lo hipnotiza, y el control milimétrico de tus emociones lo ata sin cadenas. Es la alquimia perfecta entre deseo, misterio y dominio emocional. El punto exacto donde una mujer deja de ser recordada para convertirse en un pensamiento constante. En ese suspiro que él reprime cuando la imagina. En esa calma que lo enloquece porque no puede leerla del todo. El secreto, al final, no era hacerlo rogar, sino hacer que tema perderte, incluso cuando no te tiene del todo. Esa es la diferencia entre una mujer más y la mujer que lo cambia para siempre. Y si crees que mantener ese fuego encendido en una relación madura es imposible, espera a ver lo que viene. Porque en el próximo video descubrirás cómo mantener vivo ese deseo, incluso cuando el amor ya lleva años. Cómo lograr que te siga mirando con la misma intensidad con la que alguna vez te desvistió con los ojos. Donde la pasión se vuelve arte y tú, la obra maestra imposible de olvidar.